hacer juntos un viaje y me gustaría que tuvierais esa disposición de ánimo, esa curiosidad, esa apertura para explorar lo que vamos a ver, porque es mi experiencia personal a lo largo de bastantes años que cuando esto conseguimos integrarlo en nuestra vida, es decir, hacerlo nuestro, que baje de lo que es lo puramente cognitivo, lo puramente conceptual, lo puramente intelectual, aquello que es más afectivo, más pasional, más inspirador, realmente podemos observar cómo empiezan a producirse una serie de cosas que nos ayudan a llegar por fin a ese puerto deseado una vez que hemos superado una tempestad. Mirad, nuestro objetivo en este viaje es solo uno. En primer lugar, tenemos que aceptar, asumir las cosas como están y como ahora son. Y son muy difíciles y están generando muchas dificultades, tanto a nivel de salud, como a nivel económico, como a nivel de relaciones, como a nivel social. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Todos lo sabemos, lo sentimos, como suele decirse, en nuestras propias carnes. Entonces, el objetivo es que nos demos cuenta, es decir, que caigamos en la cuenta de que aunque fuera las cosas puedan estar así, desierto, no ves nada que te ilusione, nada que te anime, no hay una buena noticia que de alguna manera te haga por las mañanas tomar el día, acoger el día con más alegría, con más confianza. A pesar de eso, a pesar de esa tormenta metafórica y literal que está cayendo, nosotros podemos generar dentro, en nuestro interior, unas condiciones que son totalmente contraintuitivas. Es contraintuitivo que fuera estén las cosas así de difíciles y que por dentro tengamos ilusión, serenidad y confianza. Sé que esto de alguna manera desafía nuestros esquemas mentales y lo primero que nos sale es: esto es demasiado bonito para ser verdad. Ahora, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente a través del camino que vamos a andar juntos, algo de lo que veáis, algo de lo que exploremos, tal vez un mensaje, tal vez una idea, tal vez una imagen haga clic y digáis: oye, es verdad, fuera caen rayos, fuera apenas hay árboles, no se ven posibilidades, pero si yo dentro de mí consigo generar unas condiciones determinadas, van a pasar cosas que ya os digo lo que generan, y lo digo por mi propia experiencia, como os imaginaréis, he pasado por momentos también muy difíciles. Asombro, sobrecogimiento y gratitud. Y entonces empieza uno a descubrir de qué manera la vida, aunque a veces nos mande pruebas muy complejas, siempre quiere que toda prueba, que todo desafío se convierta en una oportunidad de crecimiento. Todos hemos tenido la ocasión de ver un arco iris. Un arco iris es algo bellísimo, es algo inspirador. Para que haya un arco iris tiene que haber habido una tormenta. Y tenemos que posicionarnos mentalmente en que, a pesar de que es cierto que ahora hay diluvio, que ahora hay nubes oscuras, que no vemos el sol, si hacemos algo en nuestro interior, ese arco iris va a empezar a nacer en cada uno de nosotros, a nivel individual, a nivel colectivo y en nuestras empresas. Claro, la gran pregunta es la siguiente: ¿podemos nosotros, cambiando las condiciones interiores, es decir, cómo estamos nosotros por dentro, podemos realmente influir en lo que ocurre fuera? Porque da la sensación de que lo que ocurre fuera, pues bueno, eso, ¿qué tengo yo que ver en eso? Yo tendré que adaptarme como pueda a lo que sucede fuera. ¿Y si no sucediera de esta manera? ¿Y si hubiera cosas que se nos escapan? Entonces, yo voy a ser muy categórico, muy rotundo en la respuesta a la pregunta: ¿podemos influir en lo que ocurre fuera? Sí, con una única condición: si somos capaces de influir en lo que sucede dentro. Si no somos capaces de influir en lo que sucede dentro, no vamos a poder influir en lo que ocurre fuera. Y vamos a tener que
adoptar una posición de víctimas, a ver qué me sucede, a ver cuánto aguanto, a ver el tiempo que le queda a mi empresa, el tiempo que le queda a mi proyecto. Pero si somos capaces, que lo somos, de influir en lo que sucede dentro, vais a poder ver, no porque lo diga yo, eso no tiene importancia, sino porque lo vais a poder verificar, que empiezan a cambiar las circunstancias fuera. No os daréis cuenta de que sois vosotros los que generáis eso. Lo que sí os daréis cuenta es que las cosas empiezan a cambiar. Por eso os pido, como un favor especial, que abráis la mente y el corazón, no para creeros nada de lo que yo vaya a decir, o nada de lo que yo vaya a compartir, sino para evaluar con la mirada atenta y abierta de un niño esto. Porque si abrimos esa ventana de la atención y algo en vuestro interior resuena, es que lo que estamos diciendo de alguna manera está conectando con algo que ya existe dentro de vosotros, dentro de vosotras. Mira, todos partimos de una idea muy errónea y muy perjudicial en estos momentos. Lógica esta idea teniendo en cuenta la época en la que se generó. Y ha habido dos grandes figuras que han sido los paladines de esta idea. Todos les tenemos un gran aprecio y un gran reconocimiento, pero como todo ser humano cometieron errores. Lo que pasa es que, claro, los errores de estas personalidades tuvieron implicaciones enormes porque resultaban personas incuestionables en lo que decían. Eran los genios de la época. ¿Quién iba a cuestionar lo que decía un Sir Isaac Newton o un René Descartes? Nadie lo cuestionaba. ¿Y qué ha pasado? Que eso se ha dejado de cuestionar muchos años después. Y seguimos atrapados por ideas erróneas. ¿Qué decían Sir Isaac Newton y qué decían Descartes? Cada uno hablando de temas parecidos, aunque con ciertas diferencias. Decían que hay un mundo exterior y hay un mundo interior, que para nosotros es obvio. El mundo exterior lo captan mis sentidos. Yo veo que tengo un par de focos delante de los ojos y sé que están fuera de mí. Y sé que delante tengo una ventana. Bien. Lo que no nos dijeron, porque ellos tampoco lo sabían, es que ese mundo exterior y ese mundo interior no están desconectados. Es decir, que yo no simplemente puedo limitarme a decir esto es lo que hay fuera, esto es lo que hay fuera, a ver cómo me adapto a lo que hay fuera, sino que el mundo exterior y el mundo interior están conectados a un nivel profundo, a un nivel que escapa a los 5 sentidos, pero no escapa a la realidad, de tal manera que lo que sucede dentro de mí sí está impactando, sin que yo sea consciente de ello, está impactando por debajo de la conciencia en lo que sucede fuera de mí, y que luego, obviamente, también me afecta a mí. Ha habido físicos que esto lo han visto con una claridad meridiana. Yo de verdad que he tenido la oportunidad de leer a algunos de estos físicos. Me he quedado sobrecogido con algunas de sus ideas, que no están ya dentro de lo que es la física teórica, la física cuántica, sino que trascienden la física cuántica y nos hablan precisamente de esto. Cuando lees a Albert Einstein, cuando lees a Niels Bohr, Einstein ganó el premio Nobel en 1921 de física, Niels Bohr, el danés, en 1922, al año siguiente. David Bohm, compañero de Einstein en Princeton, en la Universidad de Princeton. Es espectacular leer a David Bohm y los comentarios que hace sobre el orden implicado, es decir, cuando te explica cómo está construido el universo. ¿Y qué te dicen? Resumiéndolo muchísimo. Que el observador, tú, yo, nosotros, sí influimos en lo observado, que cómo estamos por dentro sí que afecta a lo que pasa afuera. Claro, esto es rompedor para nuestro esquema mental, para un esquema tan mecanicista, tan newtoniano, para un esquema tan cartesiano, donde el propio Descartes, el propio Cartesio decía que los pensamientos no afectaban al cuerpo. Ahora veremos que sí que afectan al cuerpo. El gran error de Descartes, tuvo montones de aciertos, algún error el hombre tendría que cometer, ¿cómo no? Bien, entonces quiero leeros unas palabras de las que yo soy testigo personal. Tanto que en uno de mis libros, si no recuerdo mal, en Madera de Líder, exponía este texto del
más importante, el autor más importante en lengua alemana, Goethe. Fijaros lo que dice este hombre. Pero no habla a nivel teórico. Tú lees un poco la vida de Goethe y te das cuenta de que esto el hombre lo vivió, lo experimentó. Es decir, no es que se tuviera que creer ninguna idea rara, es que él lo confirmó con su vida personal. Fijaros lo que dice Goethe. Y quiero, por favor, que cada uno de vosotros, cada una de vosotras que estáis sacando a flote vuestras empresas, intentando encontrar proyectos para adaptaros a la nueva situación, adaptándoos al mundo digital, sabiendo cómo tener ilusión en un mundo que parece que está absolutamente derrumbándose. Quiero, por favor, que prestéis atención a estas palabras, porque en mí, personalmente, tuvieron un impacto tremendo en un momento de enorme dificultad que pasó hace años, y me ayudó muchísimo leer este texto, por eso lo publiqué. A propósito de todas las iniciativas, pensar en vuestros proyectos, pensar en vuestras empresas. A propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental. ¿Por qué dice que es elemental? Porque la ha visto. Dice, pero ¿cómo no la vi antes? Hay una verdad elemental. Cura ignorancia, el no saberlo, mata innumerables ideas y espléndidos planes. Es decir, lo que nos está diciendo es que estas ideas y estos planes no mueren porque las circunstancias sean difíciles. Mueren porque hay una verdad que nosotros ignoramos y que al no aplicarla hace que esos proyectos y esos planes se mueran. Vamos a ver cuál es esa verdad. En el momento en el que uno se compromete de verdad, comprometerse no es debería, tendría, es tengo. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia, llamarle como queráis. Me es igual que se le llame providencia, que se le llame energía cósmica, que se le llame universo, que se le llame Dios, que se le llame vida, que se le llame conciencia universal. Me es igual. La providencia también lo hace. Es decir, que no estamos solos en la batalla. Que la vida no es azarosa, que las cosas no pasan por casualidad, porque sí. En el momento en el que uno se compromete, ¿verdad? La providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a ocurrir para ayudar a esa persona. Toda clase de cosas comienzan a ocurrir para ayudar a esa persona. Cosas que sin su previo compromiso jamás habrían ocurrido. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión, con una decisión, pones en marcha un caudal de sucesos, ayudándole, por medio de incidentes inesperados. De repente, pasan cosas que te ayudan. Encuentros insospechados. Te encuentras con una persona, no sabes de dónde ha salido, pero es justo la persona que te va a dar la idea que necesitas para seguir adelante. Y ayuda material, recursos, que nadie hubiera soñado que pudieran ocurrir. Esto yo personalmente lo he vivido. Y como lo he vivido, no es un tema de creérmelo. Es un tema que lo he vivido y como tal os lo brindo por si de alguna manera resuena en vuestro interior. Si sabes que puedes o crees que puedes, fíjate, tú puedes saberlo o puedes creerlo. Creerlo es un acto de la voluntad. Decido creer en mí y en mis posibilidades, en mi equipo, en mi sueño, en mi ilusión. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene genio, poder y magia. Genio, poder y magia. Y le está hablando del clima interior, que primero tenemos que trabajar nuestro clima interior en lugar de dejarnos abrumar por el clima exterior. Decía posiblemente uno de los más grandes inventores que ha existido, el serbioamericano Nikola Tesla, que si queremos entender las claves del universo, tenemos que hablar en temas de energía, en temas de vibración y en temas de frecuencia. Cada uno de nosotros ponemos esa gotita que cae en un lago y tener un impacto, generar ondas a todo lo ancho y a lo profundo sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Ese es el liderazgo de verdad. El liderazgo no es mandar, es influir, es impactar, es inspirar, es conmover, es emocionar, es movilizar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué nos pasa a todos, empezando a mí, por supuesto. ¿Qué nos pasa cuando hacemos frente a circunstancias tan complicadas como la actual?
que nos afecta desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, desde el punto de vista económico, por favor, desde el punto de vista de las relaciones, el no poder abrazar a muchas personas, desde el punto de vista de la libertad operativa, no poder ir donde te apetece. Tenemos que entender cómo nos afecta. Bien, cuando las circunstancias son difíciles, los seres humanos tendemos a sentirnos pequeños e impotentes y a caer en la angustia y la desesperanza. Hay razones para eso, no entraremos, pero es una tendencia, es como un plano inclinado, la bola tiende a ir hacia abajo. Ante la presión externa, tendemos a sentirnos pequeños e impotentes y a caer en la angustia y la desesperanza. La palabra angustia viene de angosto, estrecho, es como si estuvieras en un túnel. No ves salida, es estrecho, te aplasta, no ves luz. Claro que hay presión fuera, pero fijaros que se añade la presión interior sin darnos cuenta, y eso es lo que hace que nos sintamos tan pequeños e impotentes y tendamos a caer en la angustia y la desesperanza. Esto es muy frecuente, por tanto, si te está pasando a ti, no te sientas como el raro, como la rara del grupo. Esto es generalizado. Esto es generalizado. Es parte de nuestra humanidad. Ahora no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar chiquititos, replegados, asustados, con sensación de impotencia, sufriendo. No, no. Tenemos que encontrar cómo salir de aquí. Pero en primer lugar tenemos que entender por qué entramos aquí. Porque claro, si no sabemos cómo hemos entrado de ahí, ¿cómo vamos a salir de aquí? Cuando una persona está en esa parte de la curva, ha entrado en lo que se llama, me gusta llamar, la zona oscura, zona de supervivencia o zona de hundimiento. Muchas personas están ahí. Irascibles, a la defensiva, bloqueadas, apáticas, deprimidas, agotadas. Esto que se vive en el clima interior también tiene un impacto a nivel del funcionamiento del cerebro, queridos. ¿Por qué? Porque genera distracciones de todo tipo. Ahora no podemos estar distraídos. Tenemos que estar muy atentos. Pobres decisiones. Precisamente ahora, que es un entorno tan incierto, tan complejo y con tan poca información, y la información que hay no sabe si es verdad o no es verdad, si encima tenemos que tomar decisiones en ese contexto y nuestro aparato mental para tomar decisiones está dañado, imaginaros esto, lo dañino que es. Segundo, no aprendizaje. Todos tenemos que aprender a hacer cosas nuevas. Entre otras cosas, meternos mucho más en el mundo digital. Cansancio. Irritabilidad. ¿Cómo vamos a generar relaciones de encuentro? Relaciones de afecto, de cooperación, si estamos irritables. Hay veces que se dice, no, es que ¿cómo se va a poder mantener relaciones con la mascarilla? Si el problema no es la mascarilla, claro que no lo pone fácil, ni la distancia de seguridad, aunque sean necesarias. El problema es que si uno está irritable, con o sin mascarilla, no estás abierto a una conversación, a una cooperación, a un encuentro. Dificultad para socializar, insomnio, súper frecuente, bajo rendimiento y daño a la salud. Es decir, lo que quiero mostraros es que ya os podéis imaginar que con este clima interno no vamos a poder salir adelante si no lo cambiamos. ¿Y qué ocurre? Que atribuimos todos los resultados al clima externo. El clima externo, las condiciones externas son así de malas, las circunstancias externas, yo, pobrecito de mí, pobrecita de mí, ¿qué voy a hacer? Pues estoy aquí para recordarte que puedes hacer mucho, mucho más de lo que te imaginas. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona cae en esa zona oscura? Se hace pequeñito, se ve en el túnel, sin salida, angosto, angustiado. Pues que el puntito morado que veis en la imagen del cerebro, ese puntito morado, que es la amígdala, los núcleos cerebrales situados aquí, donde están los receptores del miedo, se activan y la flecha negra que apunta a la parte anterior del cerebro, que es con la que tenemos que tomar decisiones, aprender cosas nuevas, ser emprendedores, ser creativos, prestar atención, empieza a desenchufarse. Con lo cual, claro, baja la inteligencia, baja la creatividad, baja el aprendizaje, como tenéis en el lado derecho de la curva. Es decir, si el mundo en el que estamos es un mundo complejo, lo último que
que necesitamos es que nuestras capacidades para adaptarnos a él se minimicen, se reduzcan, se empequeñezcan, porque entonces un problema difícil, que ya lo tenemos, y nadie lo niega, que el desafío es complejo, se convierte en imposible. Y nosotros sabemos que entre lo muy difícil y lo imposible hay un espacio. ¿Un espacio para qué? Para que te cueles tú. Para que te cueles tú. Para que demuestres que lo que es muy difícil no es imposible, que tú puedes encontrar un camino. Claro, lógicamente, cuando uno entra en esta parte oscura de la curva, falta la cercanía, falta la cordialidad y ausencia de empatía. Precisamente en este mundo donde tenemos, en esta situación que tenemos que cooperar todos mucho más, si falta esa cercanía, si falta esa cordialidad y hay esa ausencia de empatía, es más difícil cooperar, es más difícil encontrarse. Claro, esto es importante que lo pongamos sobre la mesa, porque se está echando toda la culpa, entenderme, aparte del virus, por supuesto, a la distancia, seguridad y a las mascarillas para generar distancia, y poca gente está hablando de que nuestro clima interno, cuando permitimos que las circunstancias externas sean lo único que cuente en nuestra experiencia vital, nuestro clima interno, con o sin mascarilla, con o sin distancia y seguridad, no favorece ese encuentro. Entonces nosotros, una vez que ya sabemos cómo hemos entrado en el agujero por dar más peso a las circunstancias que a la capacidad que tenemos juntos de generar condiciones. Hemos visto que al entrar en el agujero, al entrar en ese pozo, nuestras capacidades mentales se reducen, nuestra capacidad de aprender se reduce, nuestra capacidad de prestar atención se reduce, nuestra capacidad de tomar buenas decisiones se reduce, con lo cual el pozo se hace más hondo, es más difícil salir de él. Entonces, ahora lo que tenemos es que enfocarnos en cómo superar esa situación, cómo ir más allá de ella, que es lo que significa trascender, del verbo latino, transcando, ir más allá. Y para eso tenemos que hablar de resiliencia. Mira, si tú tiras un vaso de cristal al suelo, se te cae, el vaso se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque no tiene resiliencia. No tiene capacidad de absorber el golpe y rebotar. Sin embargo, una pelota de tenis sí tiene resiliencia. Tú tiras la pelota se ablanda, pero no estalla. No estalla. Y luego, cuando la fuerza ha cedido, la pelota de tenis vuelve a su tamaño, a su dimensión normal. Que en el momento en el que la pelota está aplastada, la pelota, entre comillas, está sufriendo, sí. Que a nosotros, cuando nos están apretando las circunstancias externas, sufrimos, naturalmente que sí, faltaría. ¿Cómo lo? Pero no explotamos, no nos quebramos como un vaso de agua. Nos mantenemos ahí aguantando el tipo y luego, poquito a poco, la propia capacidad de la pelota de recuperarse, que es lo que se llama resiliencia, eso hace que luego vuelva a su ser. Entonces tenemos que entender cómo evitar tener la fragilidad del vaso de cristal y sí tener la resiliencia de la pelota de tenis. ¿Por qué? Porque si tenemos la resiliencia de la pelota de tenis, queridos, vamos a estar en lo que se llama la zona de renovación, la zona de alto rendimiento. Y allí podremos analizar, tomar buenas decisiones, tener buenas iniciativas, estar más serenos, más equilibrados, socializar mejor, cooperar más, confiar, disfrutar, tener energía y vitalidad. ¿Por qué? Porque la parte anterior del cerebro, los lóbulos frontales, que los veis ahí en la imagen del cerebro en color rojo, esos lóbulos funcionan bien. ¿Por qué funcionan bien? Porque esos núcleos amigdalinos propios de sentirse empequeñecido ante una realidad difícil no están activos o no están tan activos. Bien. Entonces, yo ahora os voy a dar unas pautas muy claras, muy concretas, muy precisas, para que cada día entrenéis estas cosas y verifiquéis en vosotros, en vosotras, cómo empieza a cambiar el clima interno y cómo empezáis a recuperar ilusión los que la hayáis perdido, serenidad los que en este momento no la tengáis, confianza aquellos que en este momento estáis a punto de tirar la toalla o la habéis tirado, que volváis a tomar la toalla y sigáis adelante. Va a ser muy, muy concreto, muy específico. Todas estas prácticas han sido enormemente investigadas. Lo que pasa es que muchas veces,
paradójicamente, no salen de los centros de investigación, se publican en artículos científicos, etcétera, etcétera, pero no llegan al público en general, no llegan a una audiencia más amplia que las puede utilizar. Entonces, estas cosas que voy a compartir con vosotros, que las voy a explicar, lo que buscan es eso, es un programa en sí de entrenamiento. A lo mejor no lo podéis entrenar todo, pero al menos quedaros con algo e ir viendo cómo eso efectivamente va cambiando vuestro clima interior y cómo empieza a afectar al clima exterior. Todos sabemos que en medio de las crisis hay oportunidades. También sabemos que esas oportunidades son muy difíciles de ver. Y también sabemos que hay pocas personas que son capaces de verlas. Pero esto es como un dial de radio. Tienes que aprender a sintonizar con una frecuencia, en este caso, que es la oportunidad para poder captarla. Si tu radio, que eres tú, analógicamente hablando, no está bien sintonizada, ¿cómo vas a poder captar esa oportunidad? ¿Cómo vas a poder transmitir esa música? Entonces, yo he ejercido muchos años las artes marciales y he procurado que todo lo que he ido estudiando, aprendiendo a lo largo de mi vida, irlo conectando. Me apasionó el discurso que dio Steve Jobs hace ya años en la Universidad de Stanford, en el cual hablaba, muchos de vosotros lo habréis visto y si no os invito a que lo veáis porque es fantástico, el que habla de muchas cosas, desde un tumor que tuvo, que no era el tumor por el que falleció, sino fue un tumor previo, hasta sus temas de caligrafía en Stanford, pero hay un mensaje fundamental, que es lo que él llama connecting the dots, conectar los puntos. Conectar los puntos es conectar cosas que aparentemente no están conectadas. Por ejemplo, él en sus clases de caligrafía, que uno diría, caligrafía, ¿eso para qué le sirve a Steve Jobs? Sí, pues porque gracias a aquello él creó un nuevo font, un nuevo tipo de letra de ordenador, mucho más atractiva que la que había, y eso le dio una enorme ventaja competitiva a Apple. Entonces, he procurado a lo largo de mi vida, con mayor o menor acierto, ir conectando todo lo que iba aprendiendo para ver cómo se relacionaba. Y una de las cosas que he practicado durante más años son distintos tipos de artes marciales, entre ellas la que está aquí, que es el Aikido. Y una de las cosas que yo tengo muy claro en esas prácticas durante muchos años fue que tenía que fijarme para observar a mis oponentes. A mí me tocaba combatir, me tocaba competir, y generalmente competía, claro, después de unos años competía con gente bastante buena, y yo tenía que fijarme en los contrincantes que competían con los favoritos para ver cómo los favoritos les vencían. Pues lo que voy a comentaros ahora es cómo ciertas programaciones erróneas que tenemos en la cabeza, por decir un sitio, en la mente, por decir otro, limitan nuestra capacidad de generar ese clima interno que tiene la capacidad de influir no solo en cómo estamos, en nuestro nivel de serenidad, de ilusión y confianza, sino en las cosas que nos pasan fuera, siguiendo los comentarios que os he leído de Goethe. En primer lugar, todo lo que sea tensión muscular en ti, tensión muscular, va a reducir tu eficiencia mental, Todo lo que sea rigidez del rostro va a bajar tu eficiencia. Todo lo que sea ausencia de sonrisa va a bajar tu eficiencia. Va a empeorar tu clima interno y va a dificultar que puedas influir como esa gota que cae en el lago en las cosas externas. Todo lo que sea una alteración del patrón respiratorio, es decir, cuando empiezas a respirar superficialmente y con las costillas, en plan torácico, empeora tu presencia, y tu presencia es tu fuerza para hacer frente a la prueba, en este caso, a la situación en la que estamos. Y todos aquellos cambios en la postura, en los que tu cuerpo se encoge, tu cabeza baja, tus hombros caen, tu pecho se arruga, tiene un impacto negativo en tu nivel de presencia y, por tanto, en tu capacidad de influir en ese lago que es el universo, para que puedan empezar a sucederte esas cosas de las que nos hablaba Goethe. Por tanto, todo lo que podáis hacer para relajar el cuerpo, todo lo que podáis hacer para relajar el cuerpo, todo lo que podáis hacer para reducir la rigidez del rostro, y lo mejor para bajar la tensión del masetero es la sonrisa. Todo lo que podáis aprender para respirar bien con el abdomen, y todo lo que podáis hacer para caminar en la vida con hombros atrás, pecho de palomo, no me sirve ningún otro pájaro. ¿Habéis visto los palomos, el pecho que tienen? Pecho de palomo, hombros para atrás,
mirada al frente, todo eso tiene un impacto no solo en vuestro clima interior, sino en cómo estáis influyendo hacia afuera. A nivel mental, ¿dónde perdemos fuerza? En la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Ese bucle mental donde no paras de darle vueltas a lo mal que está todo. Vuelves a engancharte a las noticias que te vuelven a decir una y otra vez lo grave que es esto. Eso, una cosa es que estés informado, que estés informada. Y otra cosa es que estés pegado, pegada a la televisión todo el día oyendo dramas. Porque eso no te ayuda. La rumiación es cómo dejas de rumiar. Dejas de rumiar estando enfocado en tu tarea, en lo que estás haciendo en ese momento. Si os dais cuenta, cuando uno está realmente absorto en una tarea, no puede rumiar. Es imposible rumiar. Entonces, vamos a dejar la rumiación a un lado. Segundo, lamentarte por el pasado. Si es que yo no tenía que haber contratado a unas personas, si es que no tenía que haber montado a crear este nuevo hotel. Tú lo hiciste muy bien con la información que tenías en aquel momento. Tú no tenías una bola de cristal. No tenías una bola de cristal. ¿Cómo ibas a poder saber que esto nos venía? Si los que se supone que sabían más no tenían ni flores. ¿Cómo lo ibas a saber tú? Entonces no te castigues. Es que tenía que haber ahorrado más. Pero si nadie, ni los que se supone que sabían, tenían ni idea de esto. O por lo menos es la sensación que da. O parece que no tenía mucha idea. Entonces, no te culpes. Por favor, no te culpes. Has hecho las cosas lo mejor que has podido, lo mejor que has sabido. Entonces, deja de lamentarte por el pasado. Porque te debilita en el presente. Y el presente es lo que tenemos para avanzar, queridos. El pasado está. Ya tuvo su lugar, ya tuvo su fue. Preocupación por el futuro. Pero queridos, vamos a ver. Si mañana va a ser distinto de hoy. Si es que lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos vamos a angustiar por el futuro? Cada día tiene su afán, enfocados en el presente. ¿Por qué? Porque si estoy lamentándome por el pasado y estoy preocupándome por el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Que pierdo fuerza en el presente. No tengo fuerza, que es donde yo puedo actuar. Problemas de la mente, generalización. ¿Qué es la generalización? Cometo un error, soy un fracasado. Mi producto no se ha vendido, mi producto no se vende. No se ha vendido hasta ahora. Distorsión. ¿Qué es la distorsión? Cambiar las cosas para que parezcan de una forma cuando son de otras. Eliminación. Muchos de vosotros a lo mejor estáis viéndoos como personas que no podéis salir adelante en esta situación, compleja sin duda, porque habéis eliminado sin daros cuenta recursos, capacidades, skills, potencialidades que tenéis, pero que no las estáis viendo. Y luego un sesgo inconsciente negativo, que es, esto es un problema de la mente humana, que es la tendencia a dar más valor a lo negativo que a lo positivo. Más valor a lo negativo que a lo positivo. Y tenemos que entender que así es como nos vencen estos programas mentales. Y claro, yo cuando combatía con estos oponentes, que eran muy buenos, como les había observado, ya estaba al tanto de por dónde me iban a vencer. Y entonces a veces me vencía, pero muchas vencía yo. Entonces, ¿qué sabemos hoy a nivel de la neurociencia contemplativa? Sabemos perfectamente que cuando nos dejamos llevar por la rumiación, la lamentación por el pasado, la preocupación por el futuro y todo esto, la red que está activa, esto lo tenéis si os interesa en el libro Tómate un respiro, la red que está activa se llama la... red neuronal por defecto. Y esta red es fuente de infelicidad, es fuente de enfermedad.
Y es donde estamos normalmente. Tenía que haber hecho tal, anda que si tal en el futuro, anda que no sé qué, tal cual tal. No. Lo que tenemos que hacer es cambiar de red a la red ejecutiva central. ¿Esta qué red es? Enfocado en la tarea, plenamente en tu tarea. No dejes que la rumiación se coma tu vida. Son circuitos completamente diferentes. Para que se active la red ejecutiva, tienes que apagar la red neuronal por defecto. ¿Y eso cómo se hace? Centrándote en el aquí y en el ahora. Cada cosa tiene su afán. Te enfocas en esta tarea. Cuando termines, te enfocas en otra. Plenamente presente en el aquí y en el ahora. Y a nivel anímico, hemos visto que se nos vence a nivel corporal, cayendo la postura, rigidez del rostro, desaparición de las... Todo eso lo hemos visto. Hemos visto a nivel de la mente, se nos vence cuando hacemos rumiación, no sé cuál. Y a nivel del alma, a nivel del ánimo, la ausencia de gratitud. Me quejaba de que no tenía zapatos y me di la vuelta y vi un hombre que no tenía pies. Mirad, si tenemos una cama en la que dormir, un techo encima de nuestras cabezas, alguien que nos quiera, comida en el refrigerador, agua corriente y un poquito de dinero en la cuenta corriente, un poquito, no tiene que ser mucho, en el banco, estamos en el 8% de la población. El 92% de las personas que hay en el mundo no tienen algo de esto. O no tienen agua corriente, o no tienen comida en el refrigerador, comen cada día de lo que pillan, o desde luego no tienen nada en su cuenta corriente, o por supuesto ni tienen un techo, ni tienen un lecho. Es decir, vamos también a reconocer la cantidad de cosas que tenemos, que algunos de nuestros problemas serían los sueños de otras personas. Falta de empatía y compasión. Ahora es cuando más tenemos que entender el sentir de otras personas, el sufrimiento de otras personas. Y tenemos que sentir esa llamada a ayudarles. ¿Qué es eso de desconectarnos con los demás? Desconectarnos con la vida. Hay gente que está enfrentada con la vida. Con la vida. Tú como mandas la vida, llamarlo como queráis. Este horror que nos ha caído encima. ¿Pero eso qué es? Eso es desconectar con la vida. La vida no está para nuestros caprichos, la vida es lo que es, con sus momentos álgidos, sus momentos bajos. Pero enfrentarse a la vida es un absurdo, es la receta para la infelicidad constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener un ánimo, ser agradecidos, vivir en la gratitud, buscar la empatía y la compasión, buscar conectar con los demás, llamar a personas para ver cómo están. Darle las gracias a la vida porque todavía hay muchas cosas que tenemos. Y todo esto está contribuyendo al clima interno, a tu presencia, y todo esto está teniendo un impacto en el exterior.